Eh, Hoy tenemos en la charla de quemando el cajón de las excusas para no hacer testing a Dani el Primo. Dani es programador web freelance, formador en tecnologías de desarrollo web y podcaster. Podéis escucharlo en Web Reactiva, si tenéis tiempo después de escuchar el de PUM, claro. Amante de muchas cosas, también de las buenas prácticas de programación. Pues muchas gracias, Dani, por venir y todo tuyo. Muchas gracias a vosotros por dejarme un huequecillo aquí. Y bueno, pues nada, vamos a empezar con ello. Quemando el cojón de las excusas para no hacer testing con Bandura y todo. Bueno, ya lo ha dicho Alex, pero a ver si le doy a la tecla correcta. Este soy yo y ese es el que me ha presentado muy bien. Así que seguimos, ¿vale? Un aviso a navegantes, bueno, un disclaimer que dicen los modernos, pero a mí me gusta decir que es un aviso. Esta presentación es para personas decentes con código indecente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo el código indecente, la mayor parte de las veces. Entonces, no soy un gran experto en testing, pero sí en poner excusas para no hacerlo. Con lo cual, es muy probable que muchos de vosotros sintáis las mismas cosas que puedo sentir yo cuando estáis delante de vuestro código, tenéis que hacer ese trabajo de testeo muchas veces manual y no pasáis al automático pues porque os da cosa. Tampoco es una charla de iniciación al testing, ¿no? Sino simplemente pues intentar activar o quemar, que quedaba más potente, esas excusas que nos ponemos. Vale, entonces este cajón sería nuestro código. Vale, muchos vais a pensar, no, por favor, este cajón en mi casa, este horror no está, esto es en casa de otro, claro. ¿Y cuántas veces no nos toca arreglar o ver el cajón de otro? Cuando vas a casa del novio, de la novia, del suegro, la suegra, y te toca lidiar con una cosa como esta, por muy ordenado que esté. Pues con el código puede pasarte exactamente igual. Así que, como si alguno escucha Web Reactiva sabe, te voy a contar una historia, te contaré una historia, cortita, pequeñita. Tenéis en la imagen un bisonte o algo parecido, ¿no? De las cuevas de Altamira, ¿no? De esa época. Y aquí hay una pregunta. ¿Quién hizo el primer testing de la historia? Y estaréis pensando, seguro que fue el cazador que fue allí, tiró con la lanza, no consiguió cazar al bisonte, entonces probaron, hicieron otra más grande. No, va a ser que no. Va a ser que el primer testing de la historia hicieron las madres de las cuevas de Altamira. Ya entonces ya habían inventado el testing. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver una conversación que seguro que pasó allí en cualquier cueva y en cualquier caverna. Y es una madre preguntando a un hijo o a una hija, da igual. ¿A ti te pasa algo? Tienes así cara larga y tal. No, nada. Error. Te han pillado. Ahí está fallando algo en esa respuesta. Al rato un poco. Oye, no has comido nada del bocata de bisonte. ¿Qué te pasa? Nada, no me pasa nada. Sigues teniendo una cara de aquí larga a no sé dónde. Efectivamente, también es un error. Hasta que llega y resulta que dijo, vaya, se han derretido las últimas pinturas de la pared de la cueva. ¿No sabrás algo? Es que la antorcha la encendí y ahí ya te han cazado. Ahí ya es cuando han acertado y han dado con el verde. Ese es el punto. Entonces, realmente da igual cuando hayas nacido. Aquí seguro que hay Millennium, seguro que hay Generación Z, la de antes, la de después, no sé cómo se llaman. Todos pertenecemos a la generación del es que. Es que se me ha comido los apuntes el perro, es que no me dio tiempo de llegar, es que no tal, es que no cual. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy es identificar esas excusas cuando vamos a hacer testing y quemarlas. ¿Vale? Esto es más gráfico, pero bueno, a mí me gusta también decir que las vamos a desactivar. Así que vamos a ver unas cuantas. La primera de ellas, no tengo tiempo. Esto es un clásico. No tengo tiempo, eso no me da tiempo a hacer nada que no sea programar, avanzar, evidentemente. Y hay un problema con esto, que es verdad, sí, esto lleva tiempo. O sea, te va a costar tiempo, tal vez dinero, si lo quieres referir a lo que es también el tiempo, te va a costar trabajo llevar a cabo y sacar adelante el testing. Eso es realidad, no te voy a mentir,
Y eso es una de las principales excusas que me pongo yo, ¿no? No tener tiempo para poderlo desarrollar. Al final de la charla tenemos alguna cosa más concreta respecto a esto. Y como esto es de máxima actualidad, esto ha pasado hoy en Viena, ¿no? Este es el que ha batido el récord de la maratón con liebre, con coche que iba a velocidad, con todas las condiciones a favor, ¿no? Llevaba todo para poderlo pintar. Pero claro, para llegar aquí, este hombre, que no me acuerdo de su nombre, ha tenido que lucharlo. Ha tenido que seguramente empezar pues allí corriendo y ir participando en maratones, tener buena forma física, etcétera. Y si te pones tú, pues claro, a largo plazo, ¿no? Imagínate, quieres ir a la maratón de Nueva York. La maratón de Nueva York es el mes que viene, ya no vas, ¿no? Tendrá que ser a la siguiente. Te tienes que preparar, tienes que entrenar, tienes que cambiar tu modo de vida, tu alimentación. Quiere decir que al final también te lleva tiempo. También te lleva tiempo. ¿Pero por qué? Porque al final es un requisito mayor. Y mi padre es maratoniano. Y ya te digo yo que cuando acaba una, o cuando acababa una, lo que quería hacer era la siguiente. O sea, que no acababa nunca. Quiere decir que sí, que todas las cosas llevan tiempo. Entonces, cuando veis esta diapositiva es que vamos a intentar dar alguna pista. Os dije que en la descripción que os voy a contar algunas cosas que a mí sí me han funcionado, ¿vale? O sí que he podido aplicar. Por ejemplo, ir poco a poco. Bueno, esto es muy evidente porque lo acabo de decir, pero es verdad. No hay nada mejor que intentar comprender los conceptos del testing e irlos aplicando poco a poco. A mí me funciona muy bien para casi todo el aprendizaje ponerme pequeños retos de forma semanal, pequeñas cosas que voy aprendiendo, porque muchas veces ver el final del camino cuando te habla alguien que es un auténtico experto en testing es muy complicado. Muy complicado seguirle la pista y quieres llegar allí y entonces te estresas, te defrauda, te decepcionas y no. Y llegamos al bloqueo. Además, también aplicar a proyectos que no te requieran un esfuerzo extra. Algunos tenemos la brillante idea de querer aplicar el testing a proyectos que resulta que son muy antiguos o que requieren unos procesos de instalación o demás. Eso lo que va a hacer es que tengas más excusa todavía. No sé hacer testing. Bueno, esta es lógica. Si no lo has hecho nunca o tienes poca práctica, esta es una bastante evidente. El testing es algo universal. En cualquier lenguaje de programación, en cualquier framework, en cualquier cosa que haya y que se te ocurra o tecnología, hay una librería para hacer testing. Es más, te diré, no es que haya una, es que hay un ciento. Vas a poder hacer testing teniendo que hacer una preselección probablemente de qué quieres utilizar o qué quieres dejar de utilizar. Entonces, no hay excusa. Con cualquier cosa con cualquier lenguaje de programación que utilices, vas a tener testing. Lo que pasa es que hay tanto que al final es mejor empezar por lo pequeño. Es mejor empezar por una de las cosas que te ofrece. Sí, hay para hacer mocking, hay para hacer mutación, hay para hacer un montón de cosas que te van a llegar y te van siendo necesarias, pero te digo por experiencia propia que como no vayas aprendiendo primero las bases, luego no hay forma de meterle mano. Entonces, esta pirámide seguro habéis visto un montón de veces. La base son los test unitarios y es en los que hay que dedicar más tiempo, ¿no? Los test unitarios son los que van más acoplados a tu código, son los que montan ese armazón para que sea más fácil que todo funcione bien. Y si todo funciona bien en la parte más baja de esa pirámide, harán falta menos test va subiendo hacia la parte de arriba, ¿no? Hacia esos test de integración, los test con API, o en la punta del todo están los test de aceptación, test funcionales, test de interfaz. Hay muchos nombres, no me quiero meter ahora en ese jardín de intentar distinguir entre unos nombres y otros, pero esta pirámide pues, sí que tiene su parte de razón. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, esta es quizás la más fácil de todas de desactivar, pero yo os voy a contar que me ha funcionado a mí, ¿vale? Y la primera de todas las metodologías es hacer catas. Os pongo ahí el nombre de dos que son bastante sencillas. Al final del todo, como os dejaré las slides, hay un montón de enlaces donde hay referencias a todo lo que voy definiendo, ¿vale? La cata feedback es la más sencilla, yo creo que puede haber, y luego pues hay otra que es la string calculator, la del tenis, hay un montón. Un consejo, aquí sí que me detengo. Yo la primera vez que fui a hacer una cata, fui con gente que sabía programar bien. Yo no. Entonces, lo que me encontré fue que cuando aterricé allí, yo estaba más perdido que un pulpo en un garaje, principalmente porque no sabía programar con orientación a objetos, que era una de las claves que se utilizaba allí. En las catas se intenta resolver un problema muy concreto.
y el problema muy concreto se resuelve apoyándonos en testing, de tal forma que tú tienes que hacer el ejercicio, pero tienes que seguir pues, el patrón del testing. Primero tienes que escribir el test, hacer que falle, luego escribir el mínimo código para que ese test pase a verde y luego pues, seguir avanzando y refactorizar. ¿Vale? Entonces sí que es verdad que es un punto importante, pero hay que intentar hacerlo bien y con una formación mínima. Al lado de eso, yo donde fui hacíamos programación en parejas. Justo ese fue el punto en el que a mí me tocó con un javero que era un máquina y claro, yo no me enteraba ni de la misa a la media. Entonces la programación por parejas o la programación en grupo, que el mob programming, donde uno programa y los demás abuchean. No, los demás están intentando hacer que ese código sea mejor. La programación por parejas funciona muy bien para aprender testing si se tienen esas bases, ¿no? De qué es lo que hay que hacer. No tanto el cómo hay que hacerlo, pero sí las bases de qué es lo que hay que hacer. Más cosas que también funcionan a mí, leer test. Yo hago muchas búsquedas en GitHub, intentando buscar código para leer. No es expresamente el código para leer, pero cuando llega a un framework o una librería, a algo que creo que está bien montado, voy a los tests y veo cómo ha pensado esa persona esos tests. Primero porque me ayudan a describir cómo, me ayudan a leer y a describir cómo funciona esa aplicación y luego además también me ayudan a saber qué es lo que tendría que probar yo, que es lo que generalmente tenemos más dudas. Además, como decía antes, pues nada mejor que involucres a más gente en tu aprendizaje y cuéntale al mundo lo que estás aprendiendo. Una de las cosas que he descubierto en los últimos 2 años es que no se aprende mejor, de mejor manera que contarle a los demás cómo has resuelto un problema concreto. Es la mejor forma para aprender y también es la mejor forma para que tú vayas consolidando ese aprendizaje. Un momentito que bebo agua. Bueno, no todos son test unitarios. Aquí os voy a contar algo que quizás sea contrario a lo que podéis leer en manuales de test unitarios y demás, pero que a mí me ha funcionado. Y es una recomendación de 2 libros. Bueno, muchos en el segundo a lo mejor os vais, pero quedaros al primero, por Dios. El primer libro es este. Probablemente lo conozcáis, ¿no? 99 botellas de programación orientada a objetos de Sandy y Katrina es un libro donde te van describiendo una refactorización. Los test ya están hechos. Entonces, sí, si lo sigues, puedes encontrar este libro o este código para muchos lenguajes de programación, aunque el original, si no me equivoco, pues lo pone ahí, está escrito en Ruby. Te enseñan cómo refactorizan una aplicación y, bueno, pues cómo los tests están dando cobertura a todo lo que vas cambiando. Fue una de las formas en la que yo descubrí la utilidad de los tests cuando todavía no la veía. Y en el segundo libro, que es donde viene el autor, dice, oh, un libro de PHP. Bueno, este libro es más viejo que las pesetas. No miré la edición, pero tiene muchos años. Pero aquí en este libro se ha que además en concreto a los que programamos con PHP nos pasa mucho, que es tener que refactorizar una aplicación. Y lo hace con test de aceptación, test de más alto nivel, no test que prueban la interfaz utilizando Selenium y a partir de ahí es una aplicación legacy y a partir de ahí lo que hacen es intentar ir bajando hacia abajo, desmontando ese código marrano, ¿no? que está metido en ficheros de cualquier manera y lo van haciendo test y van bajando de nivel. Y es otra forma también de empezar. No me hacen falta los test. Esto también lo he llegado a escuchar. ¿Y por qué? Bueno, pues porque yo soy muy buen developer. Soy magnífico, soy magnífica, soy el mejor. No me hace falta hacer test porque mi código es suficientemente bueno. Creedme, lo he escuchado. Y un mojón para ti. A ver, yo, francamente, creo que nunca somos tan buenos. Sí es verdad que habrá gente que sea bastante explícita haciéndolo y que ya incorpore el testing en su trabajo. Pero en este trabajo nuestro, en ser developer, siempre hay margen de mejora. Y aunque tú seas bueno, siempre puede ser mejor, ¿vale? Entonces, formas de desactivar esto, hacerse preguntas. Se me han ocurrido unas cuantas aquí. Por ejemplo, desplegas a mano. Esto en el mundo del desarrollo web es muy común, hacer despliegues a mano, quiere decir subir por FTP. Esto no tiene que ver con el testing, pero es un síntoma de que algo por ahí a lo mejor se puede empezar a arreglar. Si despliegas automáticamente deberías de tener también ese despliegue, o sea, esa forma de hacer testing para poder luego desplegar. Haces análisis de código, en programar es una mierda, tiene un episodio dedicado a SonarQube.
análisis de código estático. A lo mejor no utilizas ni linter en tu editor, ¿no? ¿Cuántas buenas prácticas usas? ¿Sabrías decir alguna que utilices? No te digo todas, pero ¿sabrías decir alguna? No, esto yo lo hago. Utilizo principios solo siempre, los tengo ahí. La O era... ¿Cuál era la O? Bueno, pues eso, ¿no? ¿Cuánto sufres con tu código legado? O mejor aún, ¿cuándo llega a ser tu código legado? Cuando pasa una semana, ya te están temblando las canillas cuando estás entrando allí porque no sabes muy bien lo que has escrito. Pero si tuvieras test, pues a lo mejor era un poquito más fácil meterle mano a esa nueva feature que te han pedido, ¿no? A lo mejor tarda muy poquito en ser en código legado. ¿Y cuántas horas dedicas a probarlo todo? Si lo haces de forma manual, ¿no? En cualquier aplicación, pues de forma manual, vas probando, voy a probar la parte que has tocado, mejor estás rompiendo otra, vete a saber, por eso pongo ahí, ¿lo pruebas todo de verdad? ¿Tú crees que lo pruebo de verdad? A lo mejor no. Y por último, ¿a que no haces code reviews? Yo no las hago y lo noto. Y noto que me estoy perdiendo esa parte, ¿no? Poder participar, claro, como soy freelance, pues al final está más solo que la una, pero también puedes participar en proyectos donde sí puedas participar de esa forma, ¿no? Haciendo code reviews. Una cosa, ¿tu framework es mágico? No, tu framework no es mágico. ¿Hace mucho trabajo por ti? Sí, pero no lo hace todo. Entonces, por mucho que te fíes de cómo montas los componentes con React o con Vue o cómo creas la infraestructura a través de Laravel, siempre tienes tu lógica y tu lógica tiene que estar probada porque además es donde está el valor, ¿eh? de lo que estás haciendo. Lo demás, sí, es muy importante saber cómo hacer las cosas con un framework, pero el valor verdadero lo estás aplicando tú en tu código, así que más vale que esté bien probado. Y esto es lo de siempre, ¿no? No escribas el código que tienes en tu cabeza antes de escribir el test. Esto sería la lógica si nosotros hiciéramos ya testing a todas horas. Otra razón, me quedo sin amigos. Bueno, esta es una razón de la casa, ¿no? si haces testing, me quedo sin amigos. Ha salido en el Kahoot de antes y la he querido añadir en el último momento. Además, mi cuñado dice que es una tontería, que es tontería hacerlo. Porque si haces test del tipo que sea, no estoy diferenciando tanto entre unitarios de interfaz y demás, es que eres un gallina, eres un gallina. ¿Os acordáis de Marty McFly, los más viejos del lugar, el Regreso al Futuro, ¿no? Cuando le decían, es que eres un gallina. Bueno, pues eso. Y os cuento aquí una historia. Una vez hablé con un consultor de una gran empresa que era rival directa de Telefónica. Entonces, estaban haciendo un software comprometido con el gobierno, el buen gobierno de España. Y le pregunté, ¿pero hacéis test? Y dijo, no, es que en Telefónica no los usan. Y pues, como si eso fuera una buena razón. Esto es una razón un poco de barra de bar, ¿no? El decir, no, como ellos no los usan, pues nosotros tampoco. El coste, ¿verdad? Me estuve allí detallando unos números que tendrían su lógica. No digo que no, pero a mí me parecía que la aplicación era suficientemente seria como para intentar automatizar los test, no tener allí a cientos de personas haciendo pruebas. Pero claro, yo solo soy freelance. A lo mejor en eso estoy equivocado. Esta frase es de Mandela, la habréis oído seguramente en la película Invictus. Sí, es muy bucólico, es cierto, pero hay una razón emocional, y esto lo digo siempre, lo digo mucho en el podcast, que tiene relación con lo que sentimos nosotros, más allá de lo profesional, ¿no? Cuando viene alguien y nos dice, ¿para qué haces eso si no hace falta? Eso es una tontería. Bueno, si tú lo quieres hacer, recuerda que eres el capitán de tu alma y que eres el dueño de tu destino. Si tú eliges ese camino y quieres hacer las cosas bien o siempre quieres ir un poquito mejor, pues no hay nada mejor. Muy bucólico, ¿vale? Pero ahora ya vamos a una que quizás a mí no me toca de tanto, pero sí que seguro que a vosotros que trabajáis en empresas y demás, a lo mejor sois jefes, ¿eh? No digo que no, yo sé que algún tech lead hay por aquí en la sala. Es que mi jefe dice que es demasiado tarde, que la aplicación ya no necesita que hagamos testing, porque si los ponemos ahora es imposible, no vamos a poder hacer nada con ellos, ¿no? Entonces, a los jefes, bueno, estoy aquí poniendo a un jefe como es esa persona, ¿no? Que está ahí en el despacho, que tiene ventana detrás de unas persianas y demás. Vamos a hacer un poco caricatura de ese jefe. Hay que tratar de desactivar el ya lo haremos, ¿no? Ya lo haremos, eso ya lo haremos. Bueno, entonces me he encontrado con una gráfica buscando
algún ejemplo, me he encontrado con una gráfica como esta. Esto lo tenéis en la última slide, para que la referencia de dónde viene esta gráfica. Hay muchas gráficas respecto al TDD, pero esto, el autor, no recuerdo ahora el nombre, perdonadme, hizo un análisis, es de hace unos años, no se ve muy bien, pero la tira de abajo va de octubre del 2017 a abril del 2017, hizo un análisis de cuánto código había. El código es la línea verde, la de arriba. Luego, cuántos tests había, en la línea roja. Y la línea que está, en este caso, entre medias, que es naranja, son los problemas, ¿no? Las issues que había creadas a lo largo del tiempo. Si os dais cuenta, bueno, los tests van creciendo a la vez el código. Abajo, esa gráfica con bandas rojas es el porcentaje de código de test respecto del código. Bueno, él habla de una forma más técnica, pero para entendernos, pues ya veis que llega a cubrir un 30%, no es que sea la cobertura, ¿vale? Sino yo creo que es una cantidad de código. Esto está muy bien. Y tenemos varios ejemplos, pero también tenemos un ejemplo como este. Y la diferencia aquí es bastante significativa. El número de tests no crece al mismo ritmo que el código, pero fijaros las issues cómo se disparan. Cuando pasa un tiempo, eso empieza a fumarse por arriba y, bueno, pues ya veis que lo de abajo también el porcentaje es más bajo que en el anterior. En el anterior teníamos un 30% y ahora tenemos un 20% de esa calibración que hace él. Estos son datos reales de proyectos reales, ¿vale? Luego hay un gráfico que seguramente hayáis visto, es un poco complejo, pero al final lo que intenta hacer ver es que la cantidad de defectos que introducimos, primero no vienen solo del código, también se viene de los requerimientos o de la integración, pero que si hacemos el testing demasiado tarde, también el coste, que es esa gráfica verde que va subiendo, el coste también se va a incrementar un huevo. Y creo que estos todos lo hemos vivido. No sé si hay un momento en el que se pueda solventar. Eso también os lo digo en las cosas que yo me he encontrado, sin tener que refactorizar o sin ser mago y ganarse la vida con esto, ¿no? Refactorizando aplicaciones que están en ese punto de la línea verde arriba del todo. También me encuentro con algún gráfico que está hecho en base a un ideal, pero que es bastante evidente y que siempre está en un mismo porcentaje. Fijaros, el primer bloque es cuando no se hace TDD y el segundo bloque es cuando se hace TDD, cuando se hacen test unitarios, ¿no? En el primer bloque, el tiempo que se tarda en hacer el trabajo es más pequeño que cuando no tienes test que cuando sí los tienes. Habitualmente un 15 o un 30% es la cantidad que cuando lees te vas encontrando. Pero luego las horas de mantenimiento, cuando tienes código TDD, sí bajan y el total también. Es un gráfico ideal de donde lo he tomado, pero a mí también me parece que queda bastante claro que esto es un poco también como la maratón. Quizás cuesta más esfuerzo al principio porque tienes que cambiar de vida, porque tienes que orientar tu vida hacia una prueba en la que se te va a exigir mucho físicamente, pero luego es probable que en vez de que te dé una pájara, como en la gráfica del Total Hours No TDD, pues puede que consigas o acabar la maratón en 54 años, como alguien que me he enterado hoy que la acabó, o acabarla mucho más. Algunas cosas para acabar con esto. Recuerda marrones vividos para en equipo, ¿no? Para hacer ver, es que no hacíamos las pruebas como debíamos. Implica el equipo, eso siempre es muy importante, y invita a ponerlo en práctica en proyectos nuevos o que sean más pequeños. Quizás donde esté todo el valor de la empresa sea más difícil convencer a quienes mandan. Y que las herramientas no sean más caras que los tests. O sea, que decir, caras es también en cuestión de tiempo, ¿no? Que no nos cueste más trabajo, no nos cueste más el collar que el galgo. Me quedo con esta frase ya para acabar, que es que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora. O sea que si no estábamos haciendo testing hace 20 años, vale. Pero entonces, ¿por qué no empezamos ahora? Y esto es todo. Fenomenal la frase esta, ¿eh? Impactante. Es un proverbio chino. Que me encontré de casualidad, pero que creo que viene al palo genial del tema del testing. Proverbio Sí, chino, sí. no tiene autor. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. Eh,
A ver, las preguntas las podemos hacer como en las otras charlas por chat, ¿vale? Las leeremos o si alguien se aventura a abrir su micro y hacerla en directo, pues las podemos hacer. Aquí están los enlaces, ¿eh? Luego esto lo dejamos por ahí, pero por ahí están los enlaces. Parece que Alberto Corrales sí que está haciendo una pregunta. Igual dice hola. Dice, ¿qué opinas de tener un mínimo code coverage? Hombre, sí, es interesante tenerlo. Lo que pasa que también, como es una métrica y es una estadística, pues parece que es más fácil de vender. O también, mira, dándole un poco la vuelta, porque quizás no tenga un criterio muy definido al respecto, también es interesante tener una meta, ¿no? Entonces dices, bueno, pues vamos a intentar cubrir con un 20%, a ver si llegamos. Lo que pasa es que también y esto, por ejemplo, lo cuenta Carlos Buenos Vinos y yo vas al menos al primero que se lo oí decir, no creo que sea el único, y es que también depende de lo que estés probando, ¿no? Si estás probando el core del negocio, que es donde está la pasta de la aplicación que hay que probar, o estás por los aledaños, ¿no? Por los suburbios. Entonces también eso es importante. Pero vamos, tener una meta en una métrica para conseguir llegar a ella puede ser un buen estímulo. Yo, al hilo de lo que has comentado de la frase del proverbio chino, ¿Sí? Creo que es interesante y respecto a la cobertura de código, no centrarte tanto a lo mejor en lo que es la deuda técnica que tengas, ¿no? O el código que tienes, sino intentar ponerte un objetivo de cobertura de código en nuevas líneas. Uh-huh. O sea, te pones una línea, SonarQube lo hace, ¿vale? Sí, SonarQube cierto. hace una línea que te dice, a partir de aquí, para mí el nuevo código, y entonces en el nuevo código intenta mantenerte al 60% de cobertura. Y con eso realmente estás avanzando en el global, ¿no? Pero sin necesidad de, pues, recurrir a la deuda técnica que te pueda agobiar un poquito, ¿no? Porque puedes tener muchas líneas. Sí, la cifra de SonarQube de la deuda técnica es un poco acojonante cuando lo pasas Es así lo del porque árbol. Ahí el proverbio sí, chino sí, dice, sí. si no plantaste el árbol hace 20 años, dice, vamos a morir todos. De hecho, yo lo conocí por vosotros, ¿eh? Esa herramienta y empecé a utilizarla porque hablasteis hace mucho tiempo ya en el podcast y tal. Pensaba que era muy difícil de usar, pero no para nada. Lo que es difícil es luego asumir lo que te pone. Sí. Vale, nos pone Marcos Nieto, muchas veces empiezas con el buen propósito de escribir test, pero siempre parece difícil escribirlos con calidad y que aporten realmente, y eso lleva al desánimo. ¿Algún consejo sobre cómo superar esa sensación? Sí, bueno, me pasa exactamente igual. Básicamente porque nunca tienes la certeza de que estés probando lo que debes. A mí me consuela, y por tanto me ayuda, el leer el código que hacen otros que asumo que saben más que yo. Os lo decía en la charla, ¿no? A veces llegas vamos a decir una librería, algo un poco más pequeño, no tanto un framework, ¿no? Una librería que utilizas pues para gestionar variables de tiempo, ¿no? O cómo te conectas a Redis o algo así, y resulta que tiene test. Hace cosas como muy concretas y además incluso pues esta que me cito ahora de Redis, no es que sea una en particular, ¿no? Pero necesitas comprobar la integración, ¿no? Con la base de datos. Y leyendo lo que ellos intentan hacer, entiendes que ellos, bueno, incluso puedes entender que hasta han tenido dudas cuando prueban lo mismo dos veces, que también lo he visto alguna vez, ¿no? Leyendo eso. Pero sí creo que te ayuda a entender, por ejemplo, cómo describir el test y a no agobiarte mucho por el hecho de no saber cómo escribirlo o si estás acertando. Creo que solo se acierta después de pasar algún tiempo probando bueno, y no desanimándose, pero viendo que otros pues también han tenido que pasar por eso. Perfecto. A ver. Es que escribo mucho en el chat, pero me cuesta ver si hay alguna pregunta. Un mal test es mejor que no tener test, totalmente de acuerdo. Ujú. Pues sí.
Vale. Y yo te iba a hacer una última pregunta, que es, ¿cómo lo llevas cuando, por ejemplo, sabemos que, pues, que tú trabajas mayoritariamente solo, ¿no? Sí que a veces Sí, colaboras con equipos y tal. ¿Cómo sacas la fuerza, ¿vale? Para sí. convencerte a ti mismo de que debes hacerlo. Porque a veces dices, bueno, estoy con un equipo, muchas veces oye, pues si hemos quedado todos en hacerlo, lo hago por el equipo, pero cuando uno está solo, tiene que sacar esas fuerzas extra para hacerlo. ¿Cómo lo consigues? Muy buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, esto que estamos haciendo ahora es una de las motivaciones para hacerlo. O sea, la charla propuesta va a sonar un poco egoísta, ¿no? Pero el primero que se la hizo aquí en la pizarra fui para mí, diciendo, a ver, pavo, que estas cosas no las haces y encuentra las razones por las que no las haces. Con lo que intentando contarlo o localizar cuál es el foco de las cosas o de los motivos por los cuales las excusas que estás utilizando para no hacerlos, esa es una. Otra, intentar tener en mente compartir, ahora hablo de un proyecto en el que tú puedas hacer esto, que vas a compartir el código. En algún momento lo vas a liberar, ¿no? Entonces, siempre queremos que sea lo más bonito posible y también pues que esté de forma más correcta elaborado. Otro factor, si yo quiero, además, Marco Bellido una vez me lo dijo, no veo muchos rojos ahí en esos despliegues en GitLab, ¿no? No me pones y configuras GitLab para que te haga el despliegue. Precisamente eso. Cuando venimos yo vengo soy viejillo, ¿no? Entonces vienes del desarrollo web con los cowboy developers, ¿no? Los que tocábamos el FTP directamente en producción y sin utilizar ningún tipo de herramienta de despliegue. Si quieres hacer despliegue no hace falta hacer test, pero claro, si quieres hacer un despliegue de verdad tienes que probar algo, porque si no, pues bueno, tú despliegas, pero de eso no sabes lo que va a pasar. Entonces, si te das cuenta, las motivaciones están en los puntos un poco más lejanos. Porque si te quedas en los cercanos, dices, bueno, ¿para qué quiero hacer yo esto si voy a tardar el doble? Y sé que va a funcionar, ¿no? Y sobre todo si trabajas sobre herramientas de cierto alto nivel, ¿no? Que te solucionan un montón de problemas. Entonces es mirar un poco más hacia lo lejos lo que hace esa motivación, ¿no? Hacer un git push y estar tranquilo y hacer despliegues un viernes por la tarde e irte tranquilamente de fin de semana a un sitio sin cobertura. Muy bien. Pues no sé si hay alguna pregunta más, porque, mira, sí, dice, ¿y cómo venderías el testing a una IT que vive más de las horas de mantenimiento que las de desarrollo de aplicaciones? No estoy leyendo lo que pones en el chat, pero ahora mismo, pero porque no me quería influenciar, pero ¿cómo? Si tú tienes o sea, el cliente final no tiene por qué saber que tú tienes unas pruebas. Entonces, el mantenimiento yo creo que siempre está ahí. A ver, me explico. Por mi experiencia, que a lo mejor es demasiado pequeña por ser freelance, pero yo os cuento, el mantenimiento al final lo quieren tener muchos por tener un sitio donde llamar, por tener un sitio, una puerta a la que tocar si algo falla, si algo se cae, da igual si el proyecto es pequeño o grande. Entonces, eso es algo que se tiene que pagar. Si tu preocupación es, además de esa, de que se caiga, es, voy a hacer un cambio en una línea y vamos a rezar todo lo que sepamos, vamos a intentar ponerlo en otro servidor, ver si funciona, luego hacer un despliegue a mano, todo ese tiempo que tú estás invirtiendo ahí, es difícil pasárselo al cliente o es difícil, bueno, eso sí que es imposible, que tú te sientas muy satisfecho con el trabajo realizado. Entonces, no sé si responde a la pregunta, pero al final yo creo que el concepto de mantenimiento, al menos el que yo conozco, va mucho en relación a tener un sitio al que llamar para estar tranquilo. Puede estar equivocado, pero eso es lo que veo yo. Muy bien, sí, sí que parece que el chat está ardiendo, ¿no? Porque Sí. creo, creo que el tema que has traído interesa y Me voy a enciende quedar sin, pasiones. me voy a quedar sin amigos, sin oyentes. Pues nada, aprovecho para darte las gracias, Dani, por venir y contarnos esto.
recomendar tu podcast porque ya sabes que tanto Juanjo como a mí nos gusta mucho, ¿no? E intentamos pues fijarnos en el tuyo pues muchas veces para hacer el nuestro. Para mal. Y, Una de tus historias. sí, aunque no lo conseguimos. Ni falta que hace, por Dios. Ahora sois todos tenéis Y, ventaja. y bueno, nada, ahora ya quedan 2 sesiones en el track 1 y track 2. El track 1 es AR, Three.js y Vue.js, del papel a la realidad aumentada, ¿vale? Con María Cano Cortés. Y en el track 2, las librerías dinámicas son una mierda, con Pablo Marcos, que empieza ahora a las 6:15, ¿vale? Nos vemos allí y muchas gracias a todos los que habéis venido a escuchar la charla de Dani. Hasta ahora. Chao. Gracias.